En el año 1988, la iglesia San Marcos abrió sus puertas a San Marcos, una misión hispana sostenida por la región 6 y la diócesis de Virginia. Initially, I came looking for a place for my children to grow up, and I stayed because they spoke to my heart. Yo llegué a San Marcos con mis padres, era muy pequeño cuando vine y bueno, así aprendí la doctrina de la iglesia episcopal y me quedé ya sirviendo en la iglesia y bueno, por la necesidad espiritual que tenía me fui quedando en la iglesia y ahora soy un servidor de Dios acá en San Marcos. Llegué a esta iglesia porque también soy nueva en este vecindario y andaba buscando una iglesia cerca de mi casa. Encontré San Marcos. Al principio inicié mis visitas en el servicio americano y después me di cuenta que tenían servicio en español. Vine, me gustó, encontré que hay mucho calor humano y por eso estoy aquí. Llegué porque necesitaba el amor a Dios, conocer más del amor a Dios y me quedé porque aquí he sentido la presencia de Él y me he familiarizado con todas las personas que están en esta iglesia. La historia de San Marcos es muy bonita. Nosotros comenzamos aquí hace 27 años cuando el padre Iván Ramírez nos propuso abrir una nueva congregación en la Ruta 1. Nosotros veníamos de la iglesia de Grace Church y empezamos con la señorita Catherine Campbell, una persona muy buena, muy trabajadora, trabajó mucho en esta iglesia. La iglesia estaba creciendo mucho, pero ella tuvo que irse porque tenía que continuar con sus estudios para ser sacerdote. Desde agosto de este año, el padre Moronta está de nuevo en San Marcos. Muchos de los feligreses saben que su regreso es la respuesta de Dios a sus oraciones de 4 años. Ya tengo 4 meses aquí en San Marcos y lo que el Señor ha hecho aquí ha sido algo de verdad maravilloso. Veo como los grupos de oración están creciendo, los estudios bíblicos cada vez más personas y más personas atienden, la Eucaristía tiene más asistencia, los retiros pues ni hablar. Veo que aquí hay una gran bendición y sobre todo la presencia de Dios y de su Espíritu es lo que más nos está ayudando como hermanos a hacer que esta gracia de Dios se manifieste y se vea en esta iglesia. A specific memory I have that defines my spiritual journey in this church would definitely have to be when we were just starting up the youth group. Father Jose, he started the youth group, which I think was one of the big things that kept me coming to church because we were involved and we had something to do, and I think it kept me here, which led me to growing spiritually. Otra vez estamos creciendo, no solo en números, pero estamos creciendo espiritualmente, porque hemos tenido, especialmente tuvimos un retiro muy bonito en el que recibimos el Espíritu Santo y tenemos muchos proyectos. Tenemos el proyecto de la Escuela de Servidores que nos va a servir mucho para salir al mundo y anunciar el Evangelio de Jesús. Bueno, creemos nosotros como miembros de la Iglesia San Marcos que el primer paso para poder crecer como comunidad sería poder tener al padre Adolfo Moronta, que en este momento solo lo tenemos como un part-time, no lo tenemos a tiempo completo, pero a nosotros nos gustaría que él se quedara a tiempo completo con nosotros para que así poder programar y poder tener un plan de trabajo al cual podamos cumplir tanto a corto como a largo plazo. Ahora, con el padre Moronta, continuamos con estudios bíblicos cada viernes a las 7 en San Marcos. Hacemos círculo de oración en diferentes casas de los miembros los miércoles a las 7 de la noche. What I envision for the future of this church is amazing. I see all the babies that we have around, and I know that they're going to grow up, and I know that our church is going to grow. I really wish we could have a music ministry and some place where kids can feel the joy that I feel when we sing here. En esta iglesia veo un futuro muy bueno. Pienso que estos bancos se van a llenar de mucha gente. Yo he estado viendo crecer uno a uno, cada día, cada mes, cómo las personas están buscando de Dios. Y las personas que vienen acá, ellas no vienen y se van, sino que ellas vienen y se quedan. Cuando ellos llegan acá, a este lugar, ellos se quedan porque sienten esa confianza, ese amor, esa casa que ellos andan buscando. My name is Gabby. I'm 18 and I invite you to worship at San Marcos.
Invito a todas las personas que nos vean o que nos escuchen para que vengan a congregarse con nosotros. I invite you to worship with us. Los invitamos a todos. Soy el Padre Adolfo Moronta y quiero hacerles a todos una cordial invitación a reunirse, a venir a adorar al Señor aquí en la Iglesia Episcopal San Marcos, donde están pasando cosas extraordinarias y donde usted va a sentir una vida en comunidad, unos hermanos que le van a amar, que le van a recibir y que le van a ayudar a caminar y experimentar el amor de Dios cada vez más en sus vidas. La Iglesia Episcopal San Marcos les invita.